Azafata en Atacama es una historia que sigue a Mariela, que es una azafata mexicana que pues tiene mucha experiencia viajando por el mundo, pero no es tu azafata cualquiera porque también tiene un montón de aventuras en todo el mundo, ¿no? La conocemos cuando va en un vuelo de regreso de París a la Ciudad de México y ahí se encuentra, se da cuenta que en el vuelo va su papá con quien no ha hablado desde hace mucho tiempo, ¿no? Él la reconoce y pues le habla y le dice que algo, un fenómeno está pasando, ¿no? Poco a poco se va dando cuenta que hay gente que va perdiendo la capacidad para hablar, ¿no? Es un fenómeno que se llama el efecto Atacama y poco a poco está, sí, quitándole a más y más personas la posibilidad de hablar, de comunicarse. Entonces, eso es lo que lanza o comienza la aventura del show, básicamente, en donde Mariela decide acompañar a su papá a resolver este misterio. Podemos mirar de pronto la forma de jugar más corta. ¿Es Sí, posible? sí, lo podemos Dale. hacer. Bien, el camino más corto de Azafata tiene 6 episodios, más o menos, y con más corto me refiero a que es el camino que te lleva a la muerte más rápido, ¿no? Porque ese es el punto, que te mueras rápido. Ujú. Todos los episodios empiezan con el cero, que es el de empieza a jugar, que es el que te explica básicamente, como bien dice su título, en qué lío te estás metiendo cuando estás empezando a escuchar a Zafata en Atacama. Pasamos inmediatamente al uno, que es turbulencias, que es donde se empieza a disparar la acción, básicamente. No tengo ninguna nota al respecto. El episodio uno te obliga a tomar una acción. En ese episodio, Mariela tiene que decidir si se queda con un teléfono que acaba de encontrar, que es de su padre, o lo reporta más bien a seguridad, como tendría que hacer una azafata bien puesta en realidad, pero Mariela no es una azafata cualquiera. Y ahí se pasa al episodio 8. Conocemos a Fernando, que es Pitbull, pero más centrado en años prácticamente, y mexicano, y le explica a Mariela más o menos qué onda está pasando con su mamá, que está desaparecida, y que hay una fuerza muy misteriosa en el mundo que ella, como la azafata prodigiosa que es, va a tener que atender de manera inesperada, como llamaba la aventura. Si uno elige desde el episodio 8, que es Presión de la Cabina, ir al episodio 36, que es Abrochen sus cinturones, donde encuentran a un personaje misterioso, exactamente, que tiene una máscara de luchador como parte de su estrategia ninja para entrar al apartamento, y dejan que Lucho se escapa con lo que se está robando del apartamento y reportan a la mamá de Mariela como desaparecida en una estación de policía, ¿sí? Pero cuando van a la estación de policía, se encuentran con que los policías tienen una conversación bastante chistosa en un idioma medio bizarro, ¿no? Y después de eso, como parece que las autoridades no quieren ayudar, y si vamos al episodio 35, que es retención de licores, y llegan al bar, Decisión correcta. que es la decisión correcta en todos los casos de la vida real también, ¿sí? Nos encontramos con que Mariela y su papá deciden ahogar sus penas en alcohol. El narrador empieza a perder el habla también. Va al bar a tratar como de arreglar las cosas porque los sujetos de su historia, que son los protagonistas, no hicieron lo que se supone que tenían que hacer. Y como pierde el habla, no puede seguir contando la historia, entonces se termina. Entonces este es el primer final de Azafata, el más corto. ¿Lo volverían a hacer? O sea, ¿harían otro proyecto igual? Pregúntale a Mari. Digamos, Ay, buena Azafata en Atacama pregunta. 2 Tan, o tan, algo así. tan. Pero primero conteste No, tú. Pero esas caras. no. ¡Pam! Bueno, no. Yo tengo mucho que decir al respecto. A ver, yo creo que aprendimos un montón sobre qué es lo que tenemos que priorizar a la hora de hacer el proyecto. Yo creo que con Azafata, para mí es un... Yo les cuento una anécdota corta. Empiezo de nuevo. Cuando yo tenía 16 años, escribí una novela. Yo tengo un libro escrito de 600 páginas, que un poco me hace sentir como Azafata. Es un libro que es un universo gigante que tiene muchas preocupaciones, tiene un millón de cosas que queríamos abordar y que nos entusiasmaron, y que, claro, se volvieron re difíciles de manejar, pero que en esa dificultad aprendimos un montón de cosas que no hubiéramos aprendido de otra manera.
Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque creo que uno siempre en los proyectos tiene que entender cuál es como su foco, dónde poner su energía y cuál es la prioridad de la propuesta que queremos hacer. Un Elige tu propia aventura existe en libro, sobre todo. A lo sumo existe en videojuegos, por supuesto, pero es otro tipo de interactividad la que tienen los videojuegos. Y quizás su réplica más popular e interesante está en Netflix, con estas cosas de Bandersnatch, o en ciertos programas de YouTube que con las playlists hacen como videos que te hacen ir a otros videos. Pero siempre fue pensado para libros, el Elige tu propia aventura, ¿sí? Cuando vos pones esto en un podcast, hay un montón de factores más que hay que considerar que hasta que no te enfrentás con ellos no sabes qué hacer. Entonces, la duración de los episodios, por ejemplo. Eh, las voces de los episodios, los eliges tu propia aventura, están escritos en segunda persona, o sea, le hablan al lector, le dicen, tú haces esto, tú haces acción A, haces acción B y te vas acá. Ya existe un podcast así, hecho por emisor podcasting, que se llama Alfabeto, que es muy bueno, y nosotros no queríamos hacer uno como Alfabeto, entonces lo hicimos en tercera persona. Eso nos hizo un universo enorme, porque de repente no es un solo narrador diciendo, ah, vos oyente, andá y hace esto, vos oyente, no, es, Mariela hace tal cosa, Mariela no sé qué, vos querías si fueras Mariela. Le estás pidiendo al oyente que se meta en la psicología del personaje, que se meta en el universo, que se meta en sus pasos, construimos un montón. Entonces, yo recontraría uno de nuevo, pero tomaría decisiones distintas, porque creo que en este le quisimos dar al oyente una experiencia de una épica aventura, épica, épica. Y las épicas son inmersivas, son confusas, tienen unos arcos loquísimos hacia el frente, ¿no? Son históricas, tienen muchas cosas. Eh, y trataría algo diferente. Por ejemplo, yo siempre quise hacer un Elige tu propia aventura, pero de una pareja tratando de ver si se van a reconciliar o van a seguir juntos o no. Y ese Elige tu propia aventura de un momento solamente es re distinto a esto, ¿sí? Pero puede ser tan complejo como esto. Entonces sí, yo lo reharía de nuevo. Lori, ¿vos lo harías de nuevo? Me pone el micrófono. Eh, Mira, yo creo que fue el proyecto más divertido que hemos hecho, el proyecto más ambicioso que hemos hecho en equipo. Tuvimos tanta libertad creativa, o sea, yo nunca había tenido tanto dinamismo con un equipo creativo, o sea, poder decir que nos sentábamos a hacer esas reuniones 1 hora y media y reírnos, reírnos y compartir y no, pues el proceso de Azafata fue increíble y el privilegio de poder darnos ese proyecto, como que decir que nosotros podemos hacer muchos proyectos fuera para clientes y todo eso, pero tener un proyecto que es 100% nosotros como equipo fue muy lindo y es algo que me encantaría volver a hacer. Maybe no, no tan grande, porque es verdad que Azafata se salió en términos de scope, fue mucho más grande de lo que yo me imaginaba y no tengo ningún problema con lo que terminó por ser, porque terminó por ser un proyecto increíble, ganamos premios, nosotros pues nos dio lo que tenía que darnos Azafata, pero si fuera a volverlo a hacer, haría otro género, o sea, que no sea aventura, porque hay muchos, muchos géneros que podemos hacer, y lo haría con quizás tratar de verdad quedarnos con 25 episodios algún día. Pero no sé cuándo podríamos volver a hacerlo, o sea, mirando el interés también por este tipo de proyecto, es interesante ver que hay ahora más interés para proyectos en ficción, en español. Em, Quizás podríamos tener un segundo capítulo de la historia de Mariela, quién sabe, pero por el Sí. momento mi Pam, respuesta pam, es sí, pam. pero no ahorita. Sí, pero No, otro día. y también, o sea, creo que también pues todos aprendimos mucho trabajando esto, ¿no? Como dices, yo también me divertí muchísimo, ¿no? Como que siempre
me emocionaba mucho las sesiones de brainstorming donde pues básicamente era juntarnos para ver como qué ideas locas se nos pueden ocurrir para la historia y todo eso, ¿no? Entonces, eso fue genial y creo que, o sea, todo lo que se comenta de que pues se salió un poco de lo que se había originalmente pensado y todo y que sí resultó ser complicado y que sí nos causó problemas de logística y todo eso que al final superamos, pero sí nos tomó por supuesto mucho esfuerzo y todo. Creo que al final pues fue un aprendizaje, ¿no? Una experiencia que nos curtió un poco como equipo también. Entonces como que, no sé, siento que si nos enfrentamos a algo así de nuevo, ya estamos más preparados para algo así. Y, o sea, no sé, como que no va a ser tan difícil como lo fue en este momento porque ya tenemos la experiencia, ya sabemos lo que puede causarnos problemas, lo que puede causarnos demoras y no sé, entonces siento que también lo podríamos hacer como muy tranquilamente, ¿no? Yeah, and we experimented a lot with the sound design. Lots of weird sounds, weird music for very weird scenes. We should do a compilation. We will do a playlist on Spotify. Me encantaría. Sí. Sí, inventamos un idioma, o sea, el uno, no, 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 una población marina de babelinos, no sé qué, o sea, la creatividad que nos pudimos dar en este proyecto es increíble y me encantaría volver a hacerlo, de verdad. Yeah. Recording uno, the lines of uno with no, 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 no. No, 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 no. Ah, claro, porque Kiara es la voz de uno en inglés, Sí. Ujú. para quienes nos escuchan. Ah, Ah, ¿quién fue la Genial. voz de uno en español? Esta No me fue acuerdo. nuestra primera diva, nuestro primer diva talent. uno. ¿Sí? Serrat, No, no, pues, No, pero será o fue mío. Mariela, será fue Mariela. Sí. Ujú. No, pero la uno de la versión Ah, en español fue Berenice, Ricardo, ¿no? era Ricardo. un Ah, estudiante de no, universidad. Sí, sí, Llama Ricardo. Era Qué grande. súper súper buena voz, joven sí. y sí. muy buen actor de teatro, pero muy joven. Qué Cata, grande, tú no Ricardo. respondiste si lo volverías a hacer, si apoyarías a toda esta gente. dale, ¿Yo? Cata. A Sí. ordenar más Uf, capítulos. sí, sí. Oh, pues ya lo hice una vez, ya no puede ser peor. Uy, Porque no. esto, o sea, era como, Sí, pero yo, que alguien en más ese ordene los momento fue el capítulos. proyecto más grande que yo había hecho y fue mi primer casting internacional. O sea, yo estaba faking it till you make it. O sea, con And toda. you made it. Sí, fue Cata muy se, grande. Cata se puso las gafas oscuras y fue como, Sí, pásenme el Red Bull. dije. I own this. Y fue, Sí. después de Azafata hicimos el Fiction Workflow, que nos ayudó muchísimo para los shows que siguieron después. Una cosa que quisiera que cada uno diga serían 3 puntos de Zapata en Atacama que aman, que les sorprendería a alguien que no lo ha escuchado, que no ha jugado completamente. Like 3 endings or 3 things that you think are really funny. Una de las cosas que más me gusta de Azafata es que tenga monstruos. Yo creo que no hay suficientes podcasts de ficción con monstruos y con criaturitas graciosas eh, que nos recuerdan a aventuras de ciencia ficción, aventuras más clásicas como de los 90, de los 2000, y que sí, creo que en los podcasts de ficción no hay suficiente de eso. A mí me gusta que nosotros hicimos este villano, el doctor Rodrigo Kreutzberger Blumenfeld, basado en varios villanos, incluido el nombre que viene ¿de quién? Don Francisco, que tiene un nombre alemán que como que uno no sabe hasta que lo busca, pero Don Francisco, el anfitrión de Aisado Gigante, tiene un nombre súper alemán, porque él es chileno, pero no enteramente, es inmigrante también de Alemania. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues este personaje va a ser like Don Francisco, but evil. Y no sé por qué fue esa la Ah, inspiración de ese no personaje. era no era una referencia a la Segunda Guerra Mundial, qué raro. I thought so. We Oh, need sí, sí, like es an verdad. evil German for this. Sí, era por Don Francisco, tal Era cual. como Don Francisco, sí. No, y me encantó el personaje de la mamá de Mariela también, que era como la voz que seleccionamos en español. Es una locura como ella, Verónica,
cuando tú la escuchas en español, tú la imaginas, es un personaje, un cartoon, diría. Berenice es increíble. Sí, Y sí, que de sí. hecho también hizo Juan Helsing después y es otro personaje completamente diferente. Sí. Mm. Sí, es una actriz con una versatilidad increíble. Escúchenla. I love the Preciosa. character of the narrator. That it's so Sí. important for Azafata, and it's important that it interacts with the story. It is important that it's going to be murdered by someone at some point. Me gusta que eso es un spoiler y al mismo tiempo no, porque tienes que encontrarlo. Sí, Sí, tienes Sí, que es perfecto. no ibas a ver cómo vas a llegar a ese fin, Sí. pero Y Sí, ahora es en un ese re buen punto punto. igual también lanzo una de estas cosas que me gusta, que también puedes decir justo ese tipo de cosas, ¿no? Como que hay un momento en la historia donde tal personaje muere, donde tal personaje, como dijimos ahorita, hace un podcast, el último podcast del mundo, ¿no? Y como que lo bonito o una de las cosas bonitas de compartir este show con alguien que no lo ha escuchado es que le puedes dar uno de los finales. Y por un lado, no termina siendo un spoiler porque uno, hay muchos otros finales y dos, tiene que llegar a ese final y si no llega a él, pues es posible nunca llegar a él si no juegas todo el juego, ¿no? Entonces, eso es algo que también me gusta, que puedes contarle a alguien el final de este show sin que sea un spoiler. yo amo a Lucho, creo que es mi personaje favorito en inglés y en español, entonces escuchen para que escuchen a Lucho, lo amo. Eh, y para que escuchen el casting, creo que es mi parte favorita de Azafata, fue lo que como me divertí muchísimo haciendo el casting y creo que el que quedó muy bien, entonces para que escuchen a todos los personajes. Sí, Lucho yo que también nunca creo. pierde la máscara. Sí, Importante. sí, Lucho, que probablemente si se saca la máscara tiene como un blank face, ¿no? No, no tiene cara en realidad o algo así. No sé, ustedes lo Como Ken sí descubrirán. se quita los pantalones, ajá, igual. Lucho, Tal el cual, gen Algo original. así. tal cual, tal cual. Yo creo que el diseño sonoro de Azafata es algo que no se escucha en todas partes, tampoco. Viaja por un montón de escenarios distintos, o sea, hay aire, tierra y agua todo el tiempo, ¿sí? Hay aviones, o sea, estamos en aviones, estamos en barcos, estamos debajo del agua, estamos es loquísimo, o sea, los espacios a los que te lleva Azafata. Y como aventura, creo que haber logrado eso es precioso para que la gente lo pueda escuchar. Es una experiencia inmersiva desde el agua, porque van debajo del agua, hasta toda la experiencia es muy inmersiva. Entonces se las recomiendo un montón también por eso. Creo que mi episodio favorito en cuanto a diseño es el episodio 14, Evacuación, porque fue uno de los primeros que diseñamos justo. Originalmente fue el quinto episodio que se escribió y grabó y todo. Y me gustó mucho porque fue como que para mí al menos como diseñador de sonido fue como que cuando finalmente dije, ok, esto es a lo que tiene que sonar, a algo como, o sea, cómico, pero también épico, aventurero, ¿no? Es un episodio donde pasan muchas cosas, donde Lucho empieza a contar un poco más de su historia, de su pasado, y también donde los empiezan a perseguir en el aire, y entonces hay como una pelea de jets en el aire, se roban un avión, Brutal. lo chocan, caen al mar, entonces como que un montón de cosas suceden en cuanto a la acción en sí y también en cuanto a la trama, que avanza en la trama, y también es un episodio muy chistoso, ¿no? Entonces yo disfruté mucho de ese episodio, creo que es como mi highlight. Hay muchos que me gustaron y me encantan también los absurdos, pero ese me gustó mucho porque sí, me permitió entender cómo debía de sonar el show, ¿no? Como una aventura que es chistosa, pero también es épica, también es emocionante y también tiene trama y todo. Entonces, ese es como mi highlight realmente, el episodio 14. Esa escena del jet era la Sí. escena de audición de Fernando. Sí, sí, es verdad. Claro, Sí, escena clave. y creo que la escogimos justo por eso, ajá, porque tenía muchas cosas. Sí. Lori, yo te quería preguntar, vos te encargaste de la adaptación de Azafata al inglés y tuviste que tomar muchas decisiones cruciales, ¿no? Para adaptarla. ¿Cuál fue como la decisión más importante que tuviste que tomar? Como que quizás cambiaba un poco cómo era Azafata en español al inglés, o que dijiste como, sí, no, esto definitivamente para la versión en inglés lo tenemos que cambiar porque no va a funcionar.
una cosa que cambió fue la actitud del narrador, o sea, no la actitud tanto porque también tenía esa como absurdidad, era absurdo como personaje, pero en inglés tenía mucho más como algo, un referente al narrador de Jane the Virgin, entonces tenía como ese spicy flavor que se reconoce en Estados Unidos, digamos. Claro. Se hizo muy latinoamericano en el sentido de like, Latinx US por ese lado. Adaptándola al inglés también tenía mucho esa comunidad en mente, entonces las decisiones sobre los chistes, las decisiones sobre todo lo que es como los escenarios y quizás algunos detalles no cambió tanto porque siguió siendo como referente latino. Lo Ujú. que sí cambió a veces eran como a qué punto podríamos ser absurdos en inglés, como que are we gonna lose people here in certain scenes? Y Claro. creo que lo único que cambié como significantemente, o sea, que sea significado, sería la escena en el que el doctor Rodrigo y Mariela tienen una batalla en la mente y que Mariela se vuelve serpiente gigante y Oh, que por su voz Dios. cambia y que se vuelve como un monstruo y ataca al doctor Rodrigo, pero en una batalla mental. Y creo que en la versión inglés y solo like she punches him and that's it. Like, porque no quería que se complicara demasiado, como que no podía ver que se complicara mucho la escena, entonces lo simplifiqué hartísimo, o sea, que ella le hace un one-two punch y ya, Screw pero la it, she versión en punches him. español, sí, y knockout punch y ya, Street Fighter punch, pero eso es el único cambio que hice, porque en realidad el guión estaba tan bueno en español que adaptarlo no lo sentí como tanto adaptación, sino en traducción. Y sabiendo el hecho que era para americanos, pero o sea, también americanos que hablan español, que haya el papá. Una cosa que me molestó, pues en la conversación de cómo hacer una serie como más bilingüe. Tú puedes hacer una serie bilingüe y poner 50-50 bilingüe y vas a tener una audiencia muy específica. Es una audiencia que entiende los dos idiomas. And that's it. Pero nosotros teníamos que hacer una azafata en Atacama, latina, latina, y una adventure en Atacama, inglés, con un poco de español, porque no podíamos perder los hablantes de inglés que no hablan español. Entonces, tenía que pensar en momentos en el que Fernando hablaba en español o que hablaba con un acento y que Mariela le entendía y no tenía que traducir ciertas cosas, porque en el mismo contexto el oyente todavía no se le pierde el mensaje. Entonces era muy delicado como qué puedo traducir y qué no traduzco para que se quede también esa latinidad en la historia. Y eso fue la única parte como complicada, porque quería que Fernando que como que tenía esa actitud de papá mexicano todavía. Y cuando lo traduje como que perdía eso un poquito, entonces quería que guardara un poco de español, pero que no suene muy forzado, como que no empieza a decir, hola, ¿cómo estás? My daughter, how are you? Like, no, diría, hola, ¿cómo estás, mija? And then cambiaría de inglés para la frase siguiente, o sea, tener como algo como que sea realista en inglés, Spanglish, que tenga sentido, era complicado. Eso fue el único challenge que tuve. Y pues esa escena que de verdad me marcó mucho porque cuando lo leí en español me hizo reír mucho, pero dije, no, esto no va a funcionar en inglés. Y ya, creo que eso es todo, chicos. Muchas gracias. Bueno, Bueno, Escuchen Sofi, Azafata en Me encantó Atacama y esto. Adventure en Sí. Atacama en las redes y donde quiera que escuchen sus podcasts.